Y bueno, espectadores, adivinen quién no se murió de coronavirus. ¡Ja! Yo. Muchos chinos. Pero yo no, aún. Ya. ¿Cómo están? ¿Cómo está haciendo esto? Bueno, ¿cómo están? Supongo que súper felices de saber que no me morí de coronavirus, porque el coronavirus aún no ha llegado a Chile. Yo pensé que nos estaba saludando a nosotros. Sí, no, es confuso a Nosotros no veces. importamos. No, A ustedes ya los saludé. ya. Pero tenemos Saluden a que la saludarnos dentro de la audiencia. Ya. audiencia. Buenos días, ¿cómo están a toda la audiencia? Espero que bien. Esto es ñoñopedia, es Segundo capítulo. segundo capítulo, un podcast sobre todo lo que tiene que ver con cosas ñoñas o frikis. Y hoy, por ser el mes en el que estamos, vamos a hablar de personajes femeninos en el ambiente ñoño, o sea, todo lo que tiene que ver con cómic, series, películas, anime, libros, Mangas, mangas, etcétera. etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para quizás los que no escucharon el primer capítulo? Yo, la que hablas, soy Catelean. Yo soy Ñiploki, Y yo soy Flor, la sobreviviente del coronavirus. ya. Coronavirus Survivor. Claro. Ya, entonces, personajes femeninos. Bueno, antes que nada aclarar que todo esto es nuestra opinión. Para sí, gente sensible. súper buen disclaimer. Sí. Es nuestra opinión, No somos nadie especialmente para no opinar. somos perfectos, pero aunque lo estamos opinando. parezcamos. Exacto. Y claro, ustedes pueden, los que estén escuchando de esto, pueden opinar totalmente distinto a nosotros. Y Solo está bien, sepan que están está mal. bien. Solo sepan que nosotros tenemos la razón. Sí, exactamente. No, no tenemos la razón. Ya, entonces, personajes Florencia, femeninos. Florencia no tiene la razón, yo sí. Florencia es la que más aquí lucha porque cuando quiere tener la razón. Ya, Exacto. pero ahora me está dando un Ahora pase. Cada está pasando tu humilde con el público. cada vez que tengamos una discusión voy a buscar este episodio y voy a poner el audio de no tengo la razón, no tengo la razón. Ya. Mira, yo no voy a discutir acá lo de las galletas de jengibre, canela, vainilla. Y tu Ya, sí. argumento de mierda de no me gustan tus galletas porque tienen demasiado sabor y después como te atragantas después con sushi con 7 ingredientes. Ya, entonces, personajes femeninos en el mundo ñoño. ¿Qué opinan de los personajes femeninos? ¿Les suelen gustar los personajes femeninos? Las waifus, po. Pero el concepto Eh. de waifu tiene que ver también con la apreciación del personaje en Sí, su totalidad. por supuesto, por supuesto. La waifu no es solo un pedazo de carne, la waifu es algo mucho más intenso que eso. Tú Ya. admiras a tu waifu por lo que es. Yo siento que sí, que el concepto de waifu no es solo, oh, me pajeo pensando en la waifu, no, es algo más fuerte. No todo es waifu. Ya, No cualquier mina de anime que me Es pone waifu. caliente es waifu. ya. Implicando Exacto. que le ponen caliente las Claro. minas de anime. O los minos, porque los minos son casi minas, pero En puta, todo los caso. japos hacen minos ricos igual, ¿para qué estar con cosas? Sí, pero no estamos hablando de hombres. No, estamos hablando de mujeres, sí, no, el concepto de waifu yo creo que sí, que puede haber un análisis de mi personaje femenino favorito, o mis personajes femeninos favoritos, en contexto completo, análisis, desarrollo de personaje, personalidad. No creo, o por lo menos yo no creo que el concepto de waifu sea solamente netamente carnal. Pucha, para mí tengo hartos personajes femeninos que me gustan, pero no a todos les diría waifu. No, por supuesto. La waifu es la top, La la top. creme de la creme. Pero es que no es The lo mismo, best. porque la waifu es no sé, con una mira de relación, de fantaseo de pareja, alguna cosa rara, pero no todos los personajes femeninos tienen potencial o la ser necesidad o el camino de ser una waifu. Puede haber personajes de otro tipo, más porque estamos hablando no solo de personajes de anime. Sí, pero creo que hoy en día se ha extendido un poco el concepto de waifu a otro tipo de personajes y de áreas. No, sí, se entiende, pero a lo que voy yo es que cuando yo le digo waifu a un personaje es porque me gusta más allá de simplemente encontrarle un buen personaje, Ese es tu favorito, de alguna forma. pero Es tu más regalo. allá de que sea solo mi favorito. Por placer carnal, Es que el waifu o el juzgando tiene ese peso también. Po. sí, también. No digo que te Sí. fijes solamente en la que es rica o el que es Sí. rico. Te puede, en gusto no hay nada escrito, pero no sé, pues para mí mi waifu en anime es la tipa, que ni siquiera me acuerdo el nombre, de Cowboy Bebop. Ya. Ya.
Porque me gusta como personaje, me gusta también Faye físicamente. Valentine. Valentine. Entonces, pero no le diría waifu a todas las personas. Ya, No, pero el waifu es un salgamos, personaje especial. salgamos un Sí, poco sin del duda. tema de las waifus porque vamos a hacer un episodio en algún momento, yo imagino, de waifus. Por supuesto. Y vamos a pelear por defender el honor de nuestra waifu, Y el pero juzgando, más respeto. ya, pero hablando de personajes femeninos, saliendo del tema de la waifu, igual ha habido en los últimos tiempos igual una suba del número de personajes femeninos en roles protagónicos en la ficción, a muchos hombres medio imbéciles eso les molesta, lo cual no significa que los personajes femeninos en roles protagónicos sean inmunes a la crítica. Es que ese es el tema. Eso es lo que quiero debatir, Sí. porque hay personajes femeninos que los pones en un rol protagónico y funcionan, y hay personajes femeninos que los pones en un rol protagónico y no funcionan, que sin embargo, y hay que admitirlo, si fuera un hombre no se lo criticaría tanto, eso es verdad. ¿Es cierto? Porque hay personajes masculinos que son el típico, ¿cómo se dice cuando es hombre? Garistú. Sí. Es el típico Garistú, por ejemplo, Neo en Matrix. Y Te va a llegar arena. no me importa. No importa, no Que importa. ahí venga la tormenta. El tema es que cuando es un hombre no se lo critica tanto, aunque es válido criticarlo. Y cuando es una mujer, es igualmente válido criticarlo, pero se lo critica con mucha más fuerza, yo Yo creo. ahí te encuentro toda la razón y me quiero Sí. detener. Siento que en general el mundo fandom o el mundo lector, etcétera, es mucho más crítico con los personajes femeninos. Sí. Da lo mismo si es muy bacán, se le cataloga al tiro como Merisu. Sí. Si no es tan bacán, se le critican por los defectos, que Mm. no da la talla, etcétera. Y claro, me ha pasado ver con personajes masculinos que hay debates que duran a veces años para recién llegar a la idea y decir, sí, este logo es un Gary Stu. Como por ejemplo pasó con Quotes de El nombre del viento. Que recién ahora la gente está como asumiendo que el tipo es un Gary Stu, y era evidente que era un Gary Stu desde el principio. Lo mismo pasó, quizás en menor medida, con Harry Potter. Pero a las mujeres es al tiro. Así como Sí. la mina es un poco más bacán que el promedio. De hecho, nosotros lo hicimos, o lo hacemos un poco con Vin de... Es que Vin es desagradable. No, pero podamos tener Vin de la saga Mistborn de Brandon Sanderson. Es que vienes desagradable. No, es que independiente de la opinión, me refiero a que nadie se hace problemas con decir, esta mina es una Merisu. Sí. Igual, yo quiero romper una lanza por Harry. Yo no encuentro que Harry No, sea yo tampoco. un Gary Stu. Yo tampoco, pero me refiero a que existe el debate, pero se debate. Sí. En cambio, nadie debate si un personaje femenino es una Merisu. Se le cataloga al Sí, tiro hay como menos Merisu. tolerancia. Hay ¿Cachai? menos tolerancia y más criticismo hacia personajes femeninos. Y da lo Protagónicos. mismo, mira, por dar un ejemplo súper contingente que pasó con Joe March de Mujercitas. Ya. Ese personaje, si bien es muy adorado por legiones de fans y legiones de lectores, generaciones de lectores, la mina se le criticó siempre, y se le criticó también a la autora, porque Joe no se había quedado con Lori, que es el mejor amigo. Oye, Ya. pero ¿cómo? Si era obvio que se querían y tenían tanta química. Y claro, uno como lector es su chip. Sí, yo quiero que se quede con Lori. Ship, estamos hablando de Ship de qué año, 1800. Oye, Oye, los desde chicos- Darcy y Elizabeth los Bennet chicos que los chicos. trascienden el tiempo. Oye, Romeo y Julieta. Sí. Oh, qué pareja más de Por mierda. favor. Pero ya. Ya, siguiendo. Entonces se le criticó porque no la mina lo había mandado a la mierda, ¿no? Literalmente lo mandó a Europa. Exacto, lo mandó a la mierda, no, nunca te he visto de esa manera, somos amigos. Se le criticó. En la película reciente, que quizás un spoiler, así que alerta de spoiler. Alerta de spoilers de un libro muy antiguo. viejo. No, pero la película es nueva y hay un cambio ahí. Oh, ahora estoy enojado. Ya, hay un momento en que Joe se replantea lo que le hizo a Lori. Es decir, que está hablando con su mamá y le dice como, yo creo que quizás me adelanté en rechazar. Y la explicación que da es súper como sincera y te muestra una vulnerabilidad que un personaje por lo menos yo se lo agradezco. Porque Sí. la mina dice como, yo quiero ser independiente y yo quiero construir mi vida en base a lo que deseo para mí, que es escribir. Ujú. Pero a veces lo único que quiero es ser amada y que alguien me abrace y alguien se preocupe por mí. Qué bonito. Y Lori obviamente está enamorado de mí o estaba Claro. enamorado de mí. Entonces ella se replantea que es
algo que pasajero, después se recompone y vuelve, y la película tiene el final del libro que nosotros conocemos, de que Lori se casa con la hermana, etc. Pero tiene ese momento, y la gente la criticó también, ¿cachai? La criticaban por rechazar a Lori de plano, y también la criticaron acá porque, según mucha gente, había como atentado contra sus propios principios, que era como replantearse eso. Pero Pero una yo boludez eso. ya, pero yo como personaje, como evolución del personaje, si bien como algo de una persona me puede caer mal, así como puta, que como ya te mandaste la cagada, asúmelo, pero como personaje lo encontré muy bacán, Sí. porque lo encuentro súper realista, pero la gente la volvió a criticar. Por si no se dieron cuenta los que ven las películas, las personas pueden arrepentirse de cosas y pueden replantearse Y pueden cosas de cambiar su de pasado ideas. y pueden tener un desarrollo como personas. Sí. Pero es que finalmente uno tiene un abanico de cualidades o pensamientos o sentimientos mucho más amplio de, oh, soy independiente, no voy a estar con un hombre, o puedo ser una persona independiente y querer a un Claro. hombre. O sea, Y de hecho a mí me gustó porque para mí creció el personaje Claro. gracias a ese solo momento. De hecho, para mí es la mejor escena de Joe, porque la encontré muy sincera y muy vulnerable. Y Joe siempre me pareció un personaje súper entero y súper fuerte, entonces acá como, loco, estoy diciendo de verdad. Pero la gente la volvió a criticar. Siento que a un hombre no se lo hubiera criticado de la misma manera. no, hubiera sido todo un galán. Por ejemplo, también, y volviendo al tema de los momentos actuales, un montón de películas que son básicamente calcos de películas que tenían un cast de puros hombres, ahora con puras mujeres. Por ejemplo, Como esto de Harley Quinn. Cazafantasmas. Cazafantasmas, la película de Harley Quinn, ¿cómo se llama esta? La de Ocean's Eleven, Ya. Ah, la sí, gran estafa. La gran estafa. Eso, todo, han sacado versiones solo con mujeres, o sea, no es que sea lo único que cambie, pero el enfoque básico es la misma película con un hombre, pero con una mujer. También lo han hecho con películas de acción. Antes había películas, bueno, antes todas las películas de acción eran un hombre o un grupo O de dos hombres contra el mundo. Y la mujer que era el interés romántico. Y la mujer era el interés romántico, la O la damsela en mala, la apuros, femme fatale. eso. Ahora hay más, no tantas más, pero hay más películas de acción con mujeres en el protagónico. ¿Y qué se les critica? Ah, son películas huecas, ah, el personaje hace cosas increíbles. Pero Loco, ¿por qué lo cambiaron? esos son todas las películas de acción que existen. Son todas planas, Que- son todas malas. Que haya una mujer ahí del protagónico no cambia nada, excepto que la mujer es el protagónico. Sí. Entonces, yo creo que lo veo positivo que haya más mujeres en roles protagónicos, pero al mismo tiempo veo que se los critica de forma injusta por cosas que a Que a los protagónicos les hombres no se critica. critica. Oye, la escena esta de Endgame cuando aparecen todas las mujeres. A mí A ver, personalmente me pareció una bonita escena. Es un debo poquito reconocer. forzada, no se Sí. puede negar, pero es una Sí. buena escena. A ver, A mí pero no que me los gustó- cazafantasmas todas mujeres también es forzada. No. Y esa fue una mala Escena. película. A mí no me gustó la escena porque la encontré muy para wallpaper. Entonces, claro, no le compré. Le compré mucho más a la escena de Infinity War, donde están a punto de atacar a la Scarlet Witch y aparece el resto de las minas. Black Widow y la. Claro. ¿Cómo se llama la guardiana de. Okoye. Okoye. Eso. Claro, que de hecho me encanta. Lo que más me gustó de Pantera Negra es que ahí son casi puras minas Bacanes y no se siente forzado y es bacán y los personajes son bacanes sin ser protagónicos, pero es muy genial. Bueno, pero sentí mucho más real esa escena con Black Widow Sí. que esta que de repente estamos peleando en un lugar enorme y no sé de dónde aparecieron todas juntas y posan Ya, como pero- para la foto. Pero eso es lo que digo, es un momento forzado, pero es lo mismo que en una película de acción, una película de superhéroes. Sí. Me rompe un poco la suspension of disbelief, que no me acuerdo cómo se te dice en español, pero la escena es genial, entonces se lo perdono. Es que igual Claro. Marvel ahí ha tenido un debe grande, siento yo, con las mujeres, si bien trató de remediarlo con la película de Capitana Marvel. Que me carga, pero bueno. Sí, que mucho hombre imbécil igual la criticó porque prácticamente Soy un porque era hombre una imbécil. película de una mujer, protagonista superhéroe, por más que, claro, lamentablemente yo también a Capitana Marvel como personaje, o por lo menos en el universo cinematográfico, tengo mis reparos. Creo que me hubiera agradado mucho más ver una película protagónica de Black Widow, creo que se lo merece hace cierto tiempo, creo que Scarlet Witch también hubiera dado un mejor papel, le hubiera dado la Ojalá talla, que ahora pero lo bueno. hagan bien con Thor, con ¿cómo se llama la novia de Thor? Jane Foster. Jane Jane Foster, Foster. Natalie Portman. Natalie Bueno, Portman. Natalie Portman no tiene por dónde hacerlo mal, uno esperaría. Natalie Portman lo hace horrible en las películas de Thor.
digamos. Sí. Sí, en Star Wars, pero déjame No, recordar no, el no, otro no. lado de Natalie Portman. No, por obvio, todos favor. recordamos la... De hecho, yo ando con una polera de una de las mejores películas de Natalie Portman, pero si nadie dice que no actúe bien, obviamente es una de las grandes de Hollywood, pero en Thor lo hace horrible. Ya, pregunta Sí, para el tampoco podcast. tiene ¿Cuál mucho creen que es brillo. de qué película es la remera? 3, 2, 1. La amenaza fantasma. Amidala brillando. mentira. Con glitter. Mentira. Glitter dorado. Dije, una buena película de Natalie Portman. Dije una de las mejores películas de Natalie Portman. V de Vendetta. Closer. Oye, a mí me gusta V de Vendetta. Es genial, V de Closer Ya. también es una buena película. Bueno, pero ya que estamos hablando de películas, ahora pasemos a otro ambiente que es el cómic. Yo encuentro Oh. que en el cómic ha habido desde hace muchos años presencias femeninas fuertes en roles protagónicos. Sí, pasando por épocas oscuras en las que todo era hipersexualizado. Los 90 fueron horribles. Los 90 fueron horribles, pero fueron horribles para todos. Sí. Obviamente en un cómic es algo que va a existir siempre, pero las representaciones físicas de hombres y mujeres son irrealistas, son hipersexualizadas, más que nada hacia las mujeres. No son un buen ejemplo. También, yo no sé Sí. por qué la gente evita ver eso. No son un Sí. buen modelo a seguir para personas en base a Pero yo cuerpo. siento Pero, que... Perdón. no, pero yo encuentro que ha habido buenas historias desde hace muchos años con mujeres protagónicos y han sido buenas historias. Y yo encuentro que en el cómic eso es algo bastante positivo. Sí. Yo creo que el tema de la representación física, si bien ambos géneros están representados como buenos físicos, ¿cachai? Sí. Creo que el mensaje es distinto igual. El Mm. hombre se dibuja con buenos físicos porque tiene que representar fuerza, tiene que Mm. representar agilidad, poder. La mujer se representa con un buen físico para que sea rica. Sí, Sí, porque Ese es el tiene tema. tetas enormes O sea, Sí. hay Y- millones de y una viñetas cintura irreal. se me están olvidando todos los nombres. Mary Jane esperando Mm. casi desnuda a Ya, eso es una tapa, Spider-Man. esa es una tapa en específico. Ya, pero hay muchas viñetas así donde Spider-Man llega después de salvar Nueva York y ella lo está esperando Ya. casi pilucha y es Pero como- quiero, pero Por quiero, ahí está nevando. Claro. pero quiero resaltar algo de eso, porque, de nuevo, yo soy el más grande fan de Spider-Man. Y Iron Maiden. por eso mismo que estás relatando ahí, ¿sabes quién era el soporte económico de la pareja? Mary Jane. No, si yo no digo que Mary Jane sea Ahora, ¿cuál es sea la un pésimo relación de que ella personaje sea el por eso. soporte económico que Ella- tiene que estar en pelota? Mary y Jane, todo? no, pero más allá de eso, no puedes decir que Mary Jane era un personaje No, pero si yo no femenino estoy diciendo relegado, eso. relegado a la mujer de... No. Yo no estoy diciendo eso, sino que me pregunto, ¿es necesario ese tipo de viñetas a cada rato que puede No, pasar para una nada, vez, no. una vez, ¿cachai? No, para nada. A eso me refiero. Sí, sí, sí. Mary Jane puede ser un súper buen personaje o puede no serlo. Me refiero a ese específico. Que se la esa use, representación a las física. mujeres se las usa mucho solo Exacto. como entretenimiento visual. Exacto. Sí, Y, Sí. y, oye, si en el cómic pasa, en los videojuegos, o sea, se van a la mierda. Mm. sí. ¿Cachai? Bueno, se el van anime a la en mierda. algunos aspectos, En sí. el anime también. En anime mucho. Sí. Pero bueno, eso Yo fue siento que un... es peor en los videojuegos, ¿sabes? Que, No sé. Sí. Si pensás solo en los de pelea, puede ser. Pero bueno, eso es un paneo general de nuestras opiniones O en sea, general de los personajes femeninos claro. en diferentes medios. o sea, yo creo que falta mucho Sin el duda. progresar, tanto los creadores como estamos representando a la mujer. Hablemos también del hecho de que, por ejemplo, el mundo del cómic era un mundo predominantemente masculino, que recién, o sea, no recién, pero desde hace un tiempo en adelante, y no mucho tiempo en adelante, empezaron a haber más guionistas mujeres, más dibujantes mujeres, ¿cachai? Y al final, esa forma de representar a la mujer pasa porque lo están haciendo hombres, ¿cachai? Yo no ¿Sabes? digo que el hombre no pueda representar bien a un personaje femenino, pero muchas veces Pero no siempre lo hace. sesgado. Y es sesgado y no lo hace. Pero ¿sabes qué encuentro que ha abierto mucho el panorama? La internet. Porque hay mucho más espacio para que la gente tenga un lugar donde expresarse sin tener que pasar por editores o grandes Sí. empresas. Hay muchos webcómics independientes hechos por mujeres. Y son, yo no voy a decir que soy un gran lector de webcómics, pero son muy buenos. Hay muy bueno, O sea, hay de un todo, muy y buen es material una ahí. alternativa. Sí, entonces hay gente que normalmente por medios tradicionales no puede llegar a publicarse o no puede llegar a un gran número de gente que gracias a la internet lo consigue, Wattpad, por ejemplo. por Wattpad. ejemplo. Saludo a Entonces, todo Wattpad latino.
Entonces, yo encuentro que en el mundo este de la internet, donde cada uno puede tener su pantalla, su conexión con otros, si bien hay lugar para discursos que no tendrían que tener pantalla, también le abre las puertas a gente que normalmente no lo hubiera tenido y eso es bastante positivo. Sí. Y ahora, como aperitivo del capítulo, estábamos pensando en hablar de personajes que quisiéramos destacar. No necesariamente por cosas solamente buenas, pero que quisiéramos ahondar más en algunos personajes que nos llaman la atención. Por ejemplo, Flo, ¿qué personaje quieres destacar? ¿Por qué tengo que empezar yo? Porque eres la más importante de este trío. No soy la más importante de este trío. Bueno, la verdad es que estuve dándole hartas vueltas en la semana de quién hablar. Obviamente uno quiere hablar de un personaje que represente algo y que te guste. Me parece que es lógico, como un poco fan que uno es. Y no pude encontrar ese personaje, si bien pensé en varios nombres, pero sí en un equipo de mujeres que creo que ha sido súper importante en las últimas generaciones y sí siento que ha marcado un antes y un después en la figura femenina, me atrevo a decir en la ficción a nivel mundial, y es obviamente por el poder del amor y de la luna, Sailor Moon. Creo que bueno, yo como gran fan de Sailor Moon de pequeña, porque no ha sido una serie que haya continuado en mi vida adulta, pero les prometo que de aquí a agosto voy a terminar de verla, les prometo. Agosto dije ¿Lo ya. anotaron? ¿Lo anotaste, Leo? Agosto. Ya. Por favor, Agosto, episodio de Sailor Moon. Haz un acta. En agosto voy a rever Sailor Moon, voy a empezar mañana y antes de agosto voy a terminar. Acta por notario, por favor. El resto también tenemos que verla. No, yo. Yo solo voy a aclarar, yo traté de ver Sailor Moon hace unos años, llegué al tercer episodio y no lo aguanté más y dejé de verlo. Yo nunca me gustó. Mira, yo lo pienso así. Si no me agarró cuando tenía como 10 años y estaban todas con el tema de Sailor Moon, difícilmente me va a agarrar ahora. No, a ver, es que Sailor Moon plantea algo Convénceme. que es bien revolucionario. Primero viéndolo del punto que viene de Japón de un lugar Y en donde y es Es antiguo. el Mira, Sailor Moon empezó a editarse en el año 92, según ley. 92 fue la serie, 91 fue el manga. Son varios años, son muchos años. Y Japón, bueno, por más que uno acá recibe la noticia más bonita de Japón, de todo lo perfecto que ellos tienen, es una sociedad súper compleja. Yo tengo una amiga que vive allá, esperamos algún día tenerla acá en videollamada. Y claro, tienen una cultura súper dura. Hoy en día, imagínense cómo habrá sido en el 91. Entonces, finalmente representar en una serie un grupo de mujeres, y no solo por ellas, en Sailor Moon está representada la figura femenina y la figura femenina es poderosa, no solo desde el ambiente de la heroína, sino que de la villana, porque todas las grandes villanas de Sailor Moon, y son villanas muy poderosas, son mujeres. Desde el lado, yo sé que esto no tiene tanto que ver con la mujer, pero lo que es la homosexualidad, la transexual, la sexualidad, se refleja desde un punto súper abierto en que tú en Sailor Moon tienes, bueno, obviamente a Haruka y Michiru, que son el gran icono romántico de Sailor Moon, incluso por arriba de Serena y Darien. Tienes personajes como la Sailor Starlight, que en su forma humana son notoriamente hombres, pero cuando se transforman hacen su transición a mujeres. Y bueno, un montón de villanos, por ejemplo, siempre me acuerdo de Ojo de Pez, cuando yo era joven, yo la encontraba tan bonita ella. Y años después, porque claro, yo la miraba por Chilevisión y tenía voz de mujer y la vestían como mujer y todo el asunto, y años después cuando descubrí, no, es un hombre que se viste como mujer. Wow. ¡Wow! Sí, Wow. Lo cual igual es un concepto que en los animes está muy presente. Igual a veces muy al nivel de estereotipo, pero muy presente. Sí, igual en eso por lo menos lo muestran. Acá. Y eso igual me lleva a la pregunta que te iba a hacer respecto a Sailor Moon, para saber tu opinión. En esos 3, 4 episodios que alcancé a ver y luego abandoné, noté demasiados estereotipos femeninos. Más allá de que Serena, ¿se dice? Serena, Sí. sí. En O Latinoamérica, Sally. sí, era demasiado insoportable. Mm. Pero noté demasiados estereotipos, como, oh, los malos están tratando de atrapar a mujeres en un gimnasio porque las las atrapan con su imagen corporal. ¿Eso igual no te molesta desde un punto de vista actual?
Mira, yo hace muchos años no veo Sailor Moon, lo dije antes de empezar a discutir esto, pero tenemos que entender las cosas desde el contexto. O sea, te repito, esto viene de un contexto del año 91 en Japón. Y, pucha, también considera que es una serie orientada. Tampoco sé si la intención inicial de Naoko Takeuchi fue, oh, esto va a ser una serie enfocada a gente de mayor de 30 años. Finalmente, a mí no me molesta la idea de Serena, si bien yo nunca fui especialmente fan de Serena, no me molesta la idea de Serena como la superheroína, superpoderosa, y que sea una joven, una adolescente. Tiene 14 años, creo. Claro, que sea una adolescente que tenga preocupaciones de adolescente, como verse bonita, y que tenga el peso encima de salvar no solo el mundo, sino, oye, al universo. O sea, yo hago un paralelismo un poco, salvando las grandes diferencias con Shinji de Evangelion, de que finalmente, insisto, en el 91 se está mostrando el contexto o el concepto del héroe y de ese héroe realista que en esa época no se mostraba, ese héroe el cual siente un peso y que tiene que convivir con la carga de ser quien es, más su vida privada. Claro, Serena no es una depresiva ni tiene los dramas que tiene Shinji, pero tiene sus problemas amorosos Nadie con tiene los dramas que Darien, tiene nadie Shinji. tiene los dramas que tiene Shinji. Tiene sus problemas en el colegio, tiene a sus amigos, quiere verse bonita para su novio la patea, o sea, yo creo que es un personaje muy bien logrado, Serena. ¿Por qué? Porque entiendo el contexto que es una niña de 14 años y que va a tener esas preocupaciones. Sí. Pucha, yo la verdad, como te digo, nunca vi mucho Sailor Moon. Yo creo que nunca me llamó por un tema de estética, quizás. Sí me llamó, y lo dije en el capítulo anterior, Sakura, más cuando Sakura. salió. Sakura ya es más de los 2000. Bueno, Bueno, acá llegó en los 2000. Vamos claro. a buscar la información exacta. Pero así como lo cuentas, claro, pues, o sea, para ser una serie que es del 91, igual que sean puras mujeres y que se centre en el mundo femenino, igual es un avance, es un ¿cachai? avance fuerte. Mira, Aunque la pueda caer en estereotipos, como dice el Niploki. primera publicación del manga de Sakura Card Captor fue en el año 96. Ya, O sea, son mira, un par de años. yo, así como el dato feminista, yo soy seguidora de Hunter x Hunter. Ajá. Me encanta Casado la serie. con Naoko Takeuchi, Sí, de po. hecho. Entonces, siempre se cuenta la anécdota de que este tipo, que a mí me encanta y igual es conocido y el manga es conocido, este tipo nos dicen, ella es la esposa de el creador de Hunter X. Es como, él es el esposo de la creadora de Sailor Moon porque Sailor Moon la rompió en Japón y en todas partes, ¿cachai? Es que Y mira, todavía es un icono del anime. disculpa. Sí, no, si bien yo creo que podemos hablar de esto más detallado más adelante, es súper extraño el caso del anime, porque el anime, si bien en los 90 o durante este periodo tuvo varios iconos femeninos sexualizados, porque Sailor Moon, si bien no es que tengan los senos más grandes que hay en el anime, pero sí, de su forma son chicas que están sexualizadas, que usan minifalda, que usan zapato de tacón, que muestra su escote. Uy, las villanas son súper guapas. ¿Cuál es más sexy que la anterior? Eh, los japos, saliendo de este contexto, desde una sociedad que es súper reprimida en N cosas, yo siento que han sido súper visionarios en varios temas. Eh, o sea, vuelvo al ejemplo de Evangelion también, estamos hablando de los 90 y los locos ya estaban inventando cosas que recién cerca de los 2000 los gringos empezaron a poner en tabla, o de los 2000 a más adelante. Y me es súper extraño eso, sobre todo siempre poniéndome en el contexto de sociedad japonesa finalmente, ¿no? Sí, yo creo que, claro, en algunos aspectos los japoneses, en algunas series, en algunos productos que tienen, claro, se van a la cresta con los estereotipos, tanto femeninos como masculinos. Y en todos los ámbitos, en el shonen, en el shoujo, en Sí. los yaoi, etcétera. Pero también han dado saltos súper importantes. O sea, no vamos a hablar específicamente de un personaje femenino, pero Ghibli es un gran estudio que ha aportado con películas, y no una o dos. No, la mayoría de sus muchas. películas son protagonizadas por niñas o por mujeres. Y No siempre sexualizadas, no importante aclarar. sexualizados, que no tienen, la búsqueda romance no es un objetivo en ellas, por mucho que pueda gustarle un niño, qué sé Sí. yo, o tener un interés romántico, tienen otras búsquedas,
y ya solo Ghibli hace que tú puedas decir, claro, los japoneses han aportado mucho porque Disney se demoró años, décadas, en dejar de hacer personajes femeninos que fueran la princesa desvalida a la cual el príncipe tiene que salvar o que quiere casarse con un príncipe. ¿Cachai? Sí, o que termina casada con un príncipe, que no está mal que O termine sea, casada con un recién príncipe, que en pero- Brave. No, yo o sea, discutiría que en Enredados. O sea, pero yo iba a también un decir- interés romántico. En Brave Hay no hay un ningún interés, romántico. hay un interés romántico, pero ella es princesa, él es un plebeyo imbécil y el objetivo de ella no es enamorarse, el objetivo de ella es Sí, otra cosa. pero igual el romance tiene una gran importancia. O sea, yo iba a hablar de Mulan, pero Mulan está basada en una leyenda, así que no sé si cuenta. Está basada en un poema y también Sí. tiene un Sí. interés romántico. Sí, tiene un Sí, interés pero romántico, claro, tal Puedes, vez sa- el foco puedes era- sacarle el interés romántico y la película sería mejor. funciona igual. Pero Mm. sí, también tiene o sea, Mulan igual representa todo este empoderamiento, igual Sí. Mulan se va a la guerra no solamente para salvar a su padre y traerle honor a su familia, sino que también es como un poco para escapar de la convención social en que ella tiene que casarse y es su único rol. Sí. El rol en que no encaja. Pero para mí, Valiente es la primera, si no puedo equivocarme, pero es la primera película de Disney donde de verdad no hay nada de eso, No hay o sea, ningún interés nada. romántico. Y el gran conflicto emocional es de ella con su madre, que yo no digo que no haya existido antes, pero que una película de Disney... La mayoría son huérfanas. Claro, empezando por ahí, pero que una película de Disney de verdad no tenga ningún interés romántico, ni siquiera un asomo, nada, y que se centre solamente en un conflicto emocional con la madre, yo lo encuentro que, para mí, yo vi esa película y si bien no es de mis favoritas, lo encontré un gran avance para Disney. Pero fíjate, Valiente es reciente, es o como sea, el tiene 2012 más o menos. más o menos, ¿cachai? Pero fíjate cuán cerrados estamos con el tema, que hasta el día de hoy en internet es discusión, por ejemplo, ay, pero búsquenle un pololo o una polola a Elsa. Ya, pero ahí estamos entrando más, no solo en el terreno de tener una pareja hombre, sino tener una pareja en absoluto, Sí. ser romántico, romántico, sexual, asexual. Es otro tema, es otro tema. Yo siento que igual eso ahora sobre todo está súper generalizado tanto para hombres como mujeres. Yo siento que no solamente a la mujer se le obliga a tener una pareja, yo creo que a los personajes, Se les obliga. sobre todo si son protagonistas o personajes principales, están Sí. cagados. Puede ser. Para el Bueno, fan tienen que estar Nos estamos relacionados. yendo un poco Sí. por las ramas. Le toca ahora a Leo. Ni Ploqui, Ni ¿cómo Ploqui. que Leo? Ni Ploqui. Mi identidad secreta ha sido revelada. ¡Ah, yo! Me voy a ir, voy a poner una demanda. Pero si ya lo dije el capítulo pasado como 2 veces también. lo Ya. siento. No yo sirvo para pensé- ser la mejor amiga del superhéroe. A ver, bueno, hablando de superhéroes, yo iba a hablar la verdad, más que enfocarme en personajes que me influyeran a mí personalmente, que si hubiera sido ese el caso, hubiera hablado de Buffy, la cazavampiros. ¿No vas a hablar de Buffy? No voy a hablar de Pude Buffy. engancharme con Buffy. Bueno, pero no voy a hablar de Buffy, voy a centrarme en un personaje que yo pensé que representaba cosas que estuvieran bien, o cosas que quizás empezaron no tan bien y luego fueron evolucionando por un buen lado, en el mundo del cómic. Y por ese lado voy a hablar de She-Hulk. Ya. O como la dicen en español, y nunca voy a volver a pronunciar este nombre porque lo detesto, Hulka. O sea, en español de España, En el a español, Deadpool le dicen masacre. en el español de la madre A patria todo gas. horrible, Onda Vital, le dicen Hulka, pero es un nombre horrible, así que no lo voy a usar. She-Hulk empezó más que nada en el cómic, y bueno, en general empezó porque corrían rumores, esto es la época de la serie de Hulk, si no me equivoco, de que iban a ¿Como hacer los como... 70? Sí, Ya. de que iban a hacer una serie basada en una versión femenina de Hulk. Porque en esa época, como funcionaba, no sé si todavía, pero podías hacer versiones femeninas de un personaje y no iban a estar amparadas por el copyright. ¿En Ya. serio? En serio. Wow. De hecho, esa fue la época en la que empezaron a surgir muchas versiones femeninas de otros superhéroes para evitar que otras compañías se los robaran. Ese fue el Ya. origen de Spider-Woman, de She-Hulk, estoy casi seguro también de Batichica, ese tipo de cosas. Bueno, Batichica tiene otra leyenda alrededor también, pero no es el tema. El tema es que, bueno, ella salió como la prima de Hulk, a la que le hacen una transfusión de sangre y adquiere los mismos Se poderes. juntiza. Exacto. Oye, pero la Hulk out. transición es de sangre de él.
sí. Ah, ya. Y adquiere poderes similares, aunque en menor medida. Entonces, obviamente, no se convertía en una masa hipermusculada como Hulk, seguía manteniendo una figura femenina, Guapa. discutiblemente más exuberante que la original. Ese ¿Tamaño humano? No, era más. She-Hulk en su forma de Hulk mide como 2,5 metros, creo. Ah, ya, ya, ya. Mucho más alta, una figura más amazónica, lo describen. Y verde. Y verde. Que según dicen por ahí medios de internet, algunas declaraciones de los autores, en un punto del cómic se revela que la figura de ella en su forma de She-Hulk es como la idealización de la figura ideal femenina de parte de ella. ¿Ya? Pero lo que me gusta de She-Hulk es que son dos cosas, la verdad. La primera, que ella cuando se transforma retiene su personalidad, su intelecto y todo, y ella es una abogada. No solo es una abogada, es una muy buena abogada. Es una muy buena profesional. Ya. Especializada en un nicho que, bueno, obviamente solo puede existir en su universo, que es leyes o derecho para individuos con superpoderes. Qué bacán. Qué No bacán, sabía no nada. tenía de idea. esto. Yo sabía que era abogada, pero no sabía tanto. Ella se especializa, obviamente, por quién es en derecho para superhéroes o gente con superpoderes. Ha defendido a gente con superpoderes en corte, ha acusado a gente con superpoderes en corte, y es muy bueno su trabajo. Por eso la siguen contratando. Si bien también por su condición de superhéroe a veces en las que ha faltado a la ética profesional, por ejemplo, golpeando a gente. Que no deben doler poco los golpes de She-Hulk. Exactamente, ella es una muy buena abogada y eso es algo que me gusta de ella. Ella no solo es un superhéroe, también tiene una faceta profesional que yo creo que a muchos superhéroes les falta. Claro. Peter Parker, que es aparte de Spider-Man, un fotógrafo que gana muy poca plata. Son como los futbolistas. Si lo dejan de jugar fútbol, no son nada. Exactamente. Oye, pero- Sin embargo, ha habido instancias en las que She-Hulk ha perdido sus poderes y sigue siendo una muy buena abogada. Oye, pero en Civil War a nivel cómic ella no tiene algún peso por todo esto. En Civil War hay un spin-off en la que ella defiende al Speedball, que es el que originó el caos que empezó la Civil War. Ella lo defiende a él en juicio. Ya. Pero bueno, el punto es que me gusta eso de ella, que ella sin sus superpoderes sigue siendo un personaje fuerte y con discutiblemente mucho argumento para seguir historias porque es una abogada que se especializa en algo súper interesante y, o sea, es interesante seguirla a ella sin sus superpoderes incluso. Qué genial. Incluso, y eso es un dato que me enteré hoy, de hecho, ella en un punto fue designada por el Tribunal Supremo como parte de su congreso de asesores que le asesoren al tomar decisiones a nivel universal. Ya. Entonces, en un momento se convirtió como una abogada cósmica. Oh, Lo cual lo ya. encuentro Eso debe quedar muy bien en el currículum. Lo encuentro muy Eso bien. debe verse bonito, sí. Pero bueno, y la segunda cosa que me gusta de She-Hulk es que si bien su personaje en un principio obviamente era más sexualizado, se jugaba más con eso, de hecho tiene muchas instancias en las que solo por el hecho de dibujarla en paños menores o en poca ropa la ponía en situaciones que normalmente no se les pondría a alguien. Sí, yo creo que ella ha salido de eso y con el tiempo ha logrado evolucionar en su propio personaje. Al Es que ha punto, evolucionado el rubro también del cómic. pero más allá del rubro, yo encuentro que ella logró distanciarse que lo originó, que es Hulk. Si bien siempre van a tener relación, son primos, se Son cruzan verdes. constantemente Son fuertes. en los cómics, tienen una historia que va paralela. Ella es diferente a Hulk, en el sentido de que Hulk es toda la historia de alguien atormentado por la peor faceta de sí mismo, la típica historia de Dr. Jekyll y Jekyll y Mr. Hyde, la mejor y la peor parte, que discutiblemente Banner puede ser la peor parte en algunas historias, mientras que Hulk es la mejor. Pero dejando eso a un lado, Jennifer no tiene ese problema. A Jennifer le gusta ser She-Hulk. De hecho, ella pasó años manteniendo la forma de She-Hulk. Hubo años en los que ella estuvo impedida de volver a su forma humana y a ella no le molestaba, porque a ella le gustaba cómo era ella como She-Hulk. Le gustaba ser alta, le gustaba ser fuerte, le gustaba ser ella. Y de hecho hay un cambio notorio entre ella en su forma humana al principio y ella en su forma de She-Hulk cuando se acostumbra a eso. Se empodera, es menos tímida, se deja intimidar menos. O sea, si yo mido Pero- 2,5 metros, soy así tampoco. pero me ese es el voy a tema. olvidar. Pero ese es el tema, le estás dando poder a una mujer
y gracias a ese poder es más libre. Lo que demuestra que, obviamente, a las mujeres, por falta de poder, muchas veces no pueden hacer cosas que un hombre haría. Y por falta de poder físico. Sí. De fuerza También, física. ¿no? Y sí, entonces yo encuentro que es bastante bueno que hayan hecho un personaje que originalmente era la versión femenina de otro y haya evolucionado por su propia ruta, se haya encontrado a sí misma, se haya conciliado con los aspectos de sí misma que le gustan y los que no le gustan y haya elegido una forma para ella que es la que más le acomoda y que a mucha gente, en el cómic sale el tema, a mucha gente no le gusta que ella sea permanentemente She-Hulk. Muchas de sus parejas no les gusta eso. ¿Por qué? Porque quizás no les gusta a ellos tener una mujer que es más fuerte que ellos. Claro. Entonces, yo creo que es un tema también muy importante para las mujeres, que se refleja en este personaje, que es cuando las mujeres tienen poder, a muchos hombres eso no les gusta, porque ellos pierden poder, o sienten que pierden poder. Y encuentro bastante interesante que haya un personaje que refleje eso. Me vendiste completamente el personaje. Si Ya. fuera me más fácil comprar cómics y saber qué puto cómic debo leer para entrar a She-Hulk. Pirata, pirata, pirata. leería. La verdad, no te podría recomendar un cómic en este momento porque no soy tan... No he leído tanto de su historia. La he leído más que nada en spin-offs, ¿Ya? pero ella tiene bastantes historias interesantes dentro de grupos de superhéroes. Ya. Ella, de hecho, ha sido miembro de los Avengers, ha sido miembro de los Cuatro Fantásticos. Ella lideró su propio equipo de Avengers femeninos. Es Qué bacán. es un muy buen personaje, la verdad, sí, bueno, depende del año también Sí. en que se lea, pero recomendaría leerlo si es que te interesa. Yo sigo a un youtuber español que se dedica a hablar de cómics y mangas y él le da hijos a She-Hulk. No he visto nunca un video que hable así específicamente de ella, he visto como lecturas del mes donde habla de un número específico, pero ahora entiendo por qué le gusta tanto. Es un súper buen, o sea, Y percibe un súper buen personaje. uno de mis cómics soñados, que no sé si ha existido en realidad, porque no lo he investigado tanto, pero yo quiero ver que ella se cruce en la corte con Matt Murdock. Oh, Quiero ver quién gana. me encanta. Lo malo es que no pueden ser los dos defensa, ese es el problema. Ahí va a quedar la cagada. Pero yo la veo más allá como fiscal. Brígido. Bueno, me toca a mí y yo me voy a ir por el lado más esperable, quizás, pero siento que un personaje, no es mi favorito ni de lejos, pero un personaje que me gusta y en su momento también me marcó, que es Hermione Granger, de la saga de Harry Potter. Como dije en el capítulo anterior, para mí Harry Potter, sobre todo en la época de la adolescencia, fue muy importante. Entonces, ver a esta chica en este trío de amigos, tratando de sobrevivir a Voldemort, tratando de que Harry no se muriera porque se metía en cada problema, igual te ayuda a esta idea de, oye, los personajes femeninos son bacanes y aportan, y yo creo que eso es lo que pasa con cuando los personajes femeninos se hacen bien, que logran que la gente, los lectores o los espectadores digan, oye, esto no tiene por qué ser siempre, no tiene por qué siempre tratarse de hombres. Y cuando uno es niña, esas cosas gustan mucho. No, además supongo que tú como niña te identificabas un poco con ella. Yo, o sea, a mí me decían Hermione porque aparte tengo mucho en común con ella por el tema de la lectura y qué sé yo. No soy tan inteligente como ella, ni tampoco tan estricta, pero claro, el hecho de que anduviera siempre con un libro y yo siempre anduviera con un libro, al tiro te identifica. El tema con Hermione, yo creo que ahí empiezan un poco los problemas, es la diferencia que ocurre entre el libro y la película. En personalidades se parecen bastante, pero hay un tema con el físico de Hermione Granger, que es, para los que leímos los libros y vimos las películas, se nota al tiro la diferencia y se nota el peso de Hollywood, de que todos tienen que ser bonitos y sobre todo las niñas tienen que ser bonitas y todo. Yo no tengo nada contra Emma Watson, pero claro, cuando tú lees el libro y Hermione es dientona, tiene el pelo como frondoso, Sí, de hecho, ¿cachai? es súper llamativo de la película 1-2 Que y a la intentaron 3, mantener cómo eso. cambia Sí. la estética O del sea, pelo de Emma Watson. Yo sé que, por ejemplo, le intentaron dar ese toque de pelo Sí, frondoso y y frisado,
que era un culo mantenérselo. Sí, me imagino. Entonces en el segundo ya fue como no solo ondulado y que se note que tiene harto, pero se ve mucho más definido el pelo. Pero ya después cuando se empieza a poner rubia nunca lo entendí. No, y es una peluquería, es un rulo, un bucle perfecto. Sí, po. Está el pelo Pero muy cuando bien. se empieza a poner rubia, o sea, en la octava ya es rubia, sí, rubia, rubia. Eso nunca... Sí, al principio era como media. Ella no era media, ella era castaña. Castaña, pero tenía un dejo más. Sí, como podía media. tener como cierta iluminación en el pelo, pero era castaña. Entonces el problema es cuando tú viste primero la película y después lees los libros Mm, y te casas con la apariencia de Hermione Granger de la Emma película, o Watson. sea, con Emma Watson. mm, Y claro, era súper genial cuando tú lees el libro y te das cuenta que en general los personajes de Harry Potter, ninguno es guapo. mm, Y eso es ya algo que se separa, por ejemplo, del anime mm. o de los productos en general. ¿Cachai? De que todos son guapos en Harry Potter, no son guapos. De hecho, creo que en una entrevista Rowling dijo que la apariencia de los tres protagonistas estaba hecha para identificar rasgos Ujú. que habitualmente, de niños que habitualmente sufrían bullying. Ya. ¿Cachai? Como por ejemplo ser colorín en Inglaterra es Ujú. bullying, usar Lentes. lentes, bullying, ser como Hermione, que era como lo que en España le dicen Insoportable. empollona, matea, etcétera, y que tampoco era bonita, bullying, ¿cachai? Entonces ella fue como tomó estos rasgos, Ujú, los transformó en tres personajes ujú. y dijo, estos tres personajes, este tipo de gente puede ser protagonista de una historia épica, Mm. ¿cachai? Y obviamente en la película eso no se da, porque ya, Ron es colorín, Sí. pero no sé, po, el Ron del libro está lleno de pecas, es súper alto, larguirucho, todo le queda como chico, y en la película no se da, Harry Potter, no sé, ¿Y tampoco no es te el parece niño que, feo. más allá de la apariencia, en las películas a Hermione también la hicieron como demasiado OP? Como que no le dieron más cosas para hacer, descubrimientos que eran de unos personajes se los pasaron a Hermione. Yo creo que en general en las películas volvieron OP a los magos. O sea, como esto de que casi todos podían hacer hechizos sin verbalizarlos. Ujú. Y Hermione empieza a hacerlo en el quinto, siendo que eso es como una de las marcas en el libro de Dumbledore, porque Dumbledore era tan Ujú. bacán que no tenía que hablar para hacer los hechizos. Pero claro, Hermione era como esto de, ay, es la inteligente y a la que nos salva de nuestros problemas, entonces todo lo va a hacer ella. Pasa mucho en la película y claro, en los libros está un poco más distribuido. Y Yo encuentro que en los libros ella es más real, o sea, sí, más creíble como personaje que en las películas. Tiene más defectos, sí, tiene un desarrollo que vale la pena porque no empieza siendo tan buena mm, y comete errores a lo largo del camino y tiene que aprender. Y eso en las películas no lo encuentro tanto. no. De hecho, Hermione tenía el mismo problema de que Harry, que ahí era donde Ron les ganaba a los dos y eran el conocimiento como práctico del mundo mágico. Ujú. Y claro, Hermione se los pasea a todo en todo en las películas. Sí. Y lo que me gusta, algo tomando lo que dijiste, lo que me gusta mucho de Hermione como personaje es que no siempre me caía bien. No, hay partes en las que la detestas. Y eso ahora, cuando uno es más maduro, yo por lo menos lo agradezco muchísimo en los personajes, porque me apestan los personajes que son tan planos que siempre te caen bien o siempre te dan lo mismo. No, habían partes donde yo amaba a Hermione, me encantaba, la encontraba bacán, y habían otros que era como, por favor, cállate, ¿cachai? Sí, O, no sé, bueno, la película me da mucha risa una como parte como en donde, el sexto libro. sí, no, pero me pasa en la cuarta película, me da mucha risa una parte de después del baile, que Hermione estaba como peleando con Ron, Sí. y Harry se acerca y es como, y tú ándate a acostar, y tu parte era como, qué mierda, pendeja, así como, tienes 14 años. Pero me encantaba eso, me encanta eso de Hermione, que sea un personaje que no obligatoriamente por ser niña y tener que caer bien, no tuviera defectos. Mm. ¿Cachai? Tenía muchos defectos, no defectos graves, no era una Claro. mala persona, pero una persona que a veces te podía caer No, mal, no era una Umbridge. claro, no, para nada, pero era una persona que a veces te irritaba, ese es el tema. Y también me gustaba que Harry, aunque fuera su amiga y aunque fuera
muy importante para él, también se Igual. sentía irritado en algunos momentos, era como, Y justificadamente. Pero quiero, hablemos, aléjate. hablemos del mejor personaje femenino Harry Potter, McGonagall. Minerva McGonagall, Sí, que por es favor. la más badass en esos libros. No me importa qué ejemplo estés pensando ahora, McGonagall es mejor. A mí una de las cosas que le saco mucho en cara a Rowling es que para mí desperdició a McGonagall. Es Porque que puta McGonagall pudo haber hecho... McGonagall ¡Ah! es un personaje fuerte, independiente, badass, Pesado, sarcástico, inteligente. Es genial McGonagall. Y lo interpreta Maggie Smith, o sea que O sea, estoy- aparte. O sea, Sí. No, y McGonagall da miedo, por loco. No, Pero da y los- miedo en el buen sentido, ¿cachai? Es una figura que impone respeto. O sea, yo de verdad Te pagaría puede- por ver un enfrentamiento entre McGonagall y Voldemort. Te Yo apuesto puede- que Voldemort igual se le hace. Te puede destruir verbalmente antes de destruirte Sí. físicamente. Sí, no, a mí me encanta también si bien es un personaje súper fuerte y frío, me encanta cómo de repente sale a relucir su lado maternal. Eso me mata, así. Son momentos medios maternales, por ejemplo, no sé, cuando le regala la Nimbus a Harry, solamente porque quiere que Gryffindor gane. Eso no es El tan, campeonato. eso no es tan No, no, no. maternal. No, pero me encanta esas como tonteras que hacía de repente, no sé, es muy genial. Sí. Era como una tía buena onda. Sí, era bacán. Ya. Esa parte de como una galleta. Es muy Ya. bueno. Pero ¿qué sacamos en general de todo esto? Que para ser buenos personajes femeninos lo que tenés que hacer es hacer un buen personaje. Exacto. Un personaje Amén, un hermano. personaje con defectos, un personaje con progreso, un personaje con una personalidad creíble, un personaje con un contexto, creo. con un contexto creíble, Sí. un personaje que sea más profundo que simplemente su aspecto o ser perfecto. O una Sí. mujer badass. O ser debilucha. Tenés que hacer un personaje. Sí. Es lo Yo básico creo que para ser un el personaje género bueno. obviamente determina a la persona, pero creo que hay gente que cuando crea personajes se preocupa demasiado de eso, en cumplir con lo que tiene que ser un género, y sí, ahí es donde caemos en los estereotipos. Así que yo creo que el consejo de Leo es súper acertado. Y ahora la pregunta para el público. ¿De que hay qué es público- la polera de Aileen? Por Dios. Aparte de eso, hacerse el misterio del capítulo. No, la pregunta es, ¿qué personaje femenino les gusta? ¿Cuál es su personaje femenino favorito? ¿O su waifu? ¿O si tiene un waifu y aparte un personaje femenino favorito? Etc. Comenten en los comentarios de nuestras redes sociales. En los comentarios también pueden dejar de qué es la polera de la señorita que te lean. El ganador se lleva la polera. No, Usada y sudada. sí. De hecho no la voy a lavar. De Hoy la aquí- guardo en una bolsa Ziploc para que mantenga El olor. Y el olor hace que yo no puedo oler. el pero- olor de los 32 grados. Sí. Que tenemos en Ya, nuestro y para Santiago. terminar tenemos que hacer la recomendación del capítulo. Flor, rápidamente. No, nada, no pude recomendar nada. Ya, No pude ver nada esta recomienda, semana. recomienda Sailor Moon. Sailor Moon. Sí. Que la va a volver a ver. Sailor Moon que Sí. la voy a volver a ver y Para hacer un hablaremos capítulo monográfico de... hoy, de verdad no paré. En agosto. Debo reconocer que estoy retomando Fate, la versión de Babilonia de Gilgamesh. Vi un capítulo en toda la semana. Así que no lo puedes recomendar. Así que aún no la puedo recomendar, pero dentro de... Yo me atrevo a decir que dentro de mayo quizás puedo recomendarle y hablar del tema. Ya. Yo voy a Leo, recomendar, no, ya que hablamos de cómics y no hablé de Buffy, les recomiendo Buffy, el cómic. Porque para todos los que se quedaron con ganas después del final de la temporada final, que no es un final, pueden seguir leyendo en cómics. De hecho, hay 4 temporadas extra. A ver, terminó la 8ª, entonces tenemos 9, 10, 11, 12. Tenemos 4 temporadas de cómic. Así que pueden seguir la historia. Lo leí hasta el final. Es un buen final, si bien hay cosas que hubiera cambiado. Eso pasa con todos los finales, pero si les gusta Buffy, lean los cómics. Son muy buenos. Ya. Y yo, como Leo, como Ñiploqui, recomendó un cómic, yo voy a recomendar una novela. Y sobre todo a la protagonista de la novela, que es Bruna Husky. La novela se llama Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero. Es un libro que combina la ciencia ficción con la novela negra, es una delicia, y ese personaje es, desde ahora, mi personaje femenino favorito de la vida. Por último, si te gustó el capítulo, recomiéndanos con tus amigos. Si no te gustó, recomiéndanos con tus enemigos, por El supuesto. momento YouTube. Adiós. Adiós.